Presentado por Vida Café. Señor fiscal, Gracias. Vida Café y Triple R le dan la bienvenida. Muchas gracias. Ya es usted finalmente autónomo. ¿Cómo se siente libre? Bueno, es una gran responsabilidad conducir una institución como la Fiscalía por todo lo que implica. La función sustantiva de investigación, pero también la función de administrar bien los recursos que se tienen. Es una gran responsabilidad. Ya se actúa sin consignas del Ejecutivo. Siempre se ha actuado. Como procurador nunca recibió consignas del gobernador. Este sí, este no. Nunca. A este apriétale, a este... No, lo puedo decir clara, abierta y con mucha sinceridad de que nunca recibí una instrucción del gobernador para proceder o no proceder. Lo digo con con la extensión de las palabras. Nunca lo hizo, lo ha hecho y no creo que lo haga el gobernador. Y en otras administraciones, el procurador como parte del gobierno, como subalterno del gobernador, sí era susceptible de recibir órdenes y de manipular la ley. Es precisamente esa cuestión lo que tiene Esa que costumbre, ver. ¿no? Esa costumbre es lo que precisamente dio parte en pie a la reforma constitucional a nivel federal y a nivel de las entidades federativas como Zacatecas. Quitar esa tentación de que el poder político pudiera influir en las investigaciones de naturaleza penal por la comisión de hechos delictivos, que son dos cosas diferentes. El vaivén de la política debe de seguir su curso normal sin trastocar lo que tiene que ver con un tema de justicia o de procuración de justicia. La impartición y la procuración de justicia llevan otra dinámica distinta. La tarea de la Fiscalía o la tarea de las Procuradurías en nuestro país, la tarea del Ministerio Público es investigar, reunir evidencia. Si no había línea, ¿por qué no se actuó en las denuncias que se presentaron contra el exgobernador Miguel Alonso? No están concluidas las denuncias, porque al final de cuentas lo que nosotros tenemos que hacer es reunir todos los medios de convicción, es decir, los datos de prueba que nos lleven a establecer que se cometió un hecho delictivo. Y al final de cuentas nosotros no lo calificamos, lo calificaría un juez al final de cuentas. Pero esta etapa no se ha colmado, no se ha terminado. Estamos en ese proceso de poder llegar a establecer si hubo o no una responsabilidad. Pero tienen mucho tiempo, más de 2 años las denuncias. Bueno, nosotros recibimos el año pasado, recientemente, 3 investigaciones que tenía la entonces Procuraduría General de la República. Nosotros recibimos aquí a finales ya del año pasado esas investigaciones que por alguna razón la Procuraduría General de la República entonces no encontró por qué tenerlas en sus manos y las remite a la Fiscalía Local. Nosotros las tenemos y obviamente tenemos que completar, buscar los medios, datos de prueba que generen esa convicción. ¿Esas 3 son independientes de alguna que ustedes recibieron? Sí, nosotros tenemos otras 2 investigaciones. Son 5 en total. Es correcto. Tenemos otras investigaciones sobre ese tema y otros más. Es decir, nosotros no discriminamos por la importancia del personaje. La tarea de la Fiscalía es investigar, punto. Ni más ni menos. Es decir, ni más allá ni menos de lo que la ley en estricto sentido nos indica lo que tengamos que hacer. ¿Y para cuándo estima usted, dado que ya son carpetas iniciadas por la Procuraduría de la República y ustedes tienen otras 2 carpetas también iniciadas, ¿cuánto tiempo más se va a tardar esto?
Hay hechos que se denunciaron por algún enriquecimiento ilícito, por ejemplo, donde nosotros tenemos que pedir informes a distintas instituciones extraordinariamente que no están fuera del ámbito de la Fiscalía. Por ejemplo, de las investigaciones que se llevaron a nivel federal, no viene una investigación que se pudo haber hecho a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, por ejemplo, de la Secretaría de Hacienda en su momento. Entonces, nosotros tenemos que completar esos informes que le tenemos que pedir a otras autoridades. Es decir, no depende nada más o exclusivamente de la dictaminación del Ministerio Público. Depende de los informes que otras autoridades. Y es muy la Comisión Bancaria. Por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otras autoridades que tienen que ver precisamente con el tema de los recursos. Para nosotros es bien importante que tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Auditoría Superior del Estado, cuando encuentran esas irregularidades, se dé vista de esos hechos que pudieran considerarse como delictivos. Para partir de ahí, de esa dictaminación que sale de las auditorías, nosotros ya tener un rumbo más claro de dónde indagar precisamente por la falta de esos recursos públicos, ¿no? ¿Cuál es en realidad la situación de Zacatecas? ¿Estamos inmersos en un ambiente de inseguridad, de violencia, de criminalidad? Como muchas partes del país, Zacatecas vive una circunstancia que se genera por grupos delictivos que son naturalmente violentos y que se disputan, los llamados carteles. Exactamente, esos grupos delictivos que buscan, entre otras muchas cosas, desestabilizar las estructuras gubernamentales, pero también tienen otras actividades como la venta de droga al narcomenudeo, otras actividades como el llamado huachicoleo, por ejemplo. En otras de las zonas del país, el nivel de violencia es generado por estas circunstancias, como lo hemos visto en los últimos meses, ¿no? Entonces, este nivel de violencia que han generado las organizaciones criminales en nuestro país es inversamente el resultado de la cantidad de homicidios que tenemos en investigación y algunos ya resueltos, algunas sentencias, precisamente sobre la base de estos grupos criminales que siguen operando y que nosotros constantemente, las policías, siguen pues haciendo operativos para contener el flujo de esa delincuencia. ¿Cuántos carteles tenemos aquí en Zacatecas? De los que nosotros identificados podemos decir asentados pues con algo de trayectoria ya de años, son 3. Y eventualmente hemos tenido apariciones en algunos municipios de otros 2 grupos delictivos, pero asentados históricamente tenemos 3. ¿Los Zetas? Lo que antes era ese grupo que se dividió precisamente Jalisco Nueva Generación. Ese es otro, que ese es de los eventuales. Los Chapos. El cártel de Sinaloa, que también eventualmente en algunos municipios del norte han estado apareciendo. Con todo y que está el Chapo detenido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y ahora ya... Lo que pasa es que los grupos delictivos pensamos que solamente es una persona la que está al frente, pero hay organizaciones criminales que tienen, digamos, representantes locales, representantes en las distintas ciudades, municipios, zonas, y es a partir de esos grupos, de esos liderazgos que pues la violencia se ha mantenido en un buen número de los lugares de Zacatecas y del país. ¿Y qué lastima más a la sociedad? ¿Los delitos de la delincuencia organizada o de la delincuencia no organizada, que serían los del fuero común? Fíjate que esa es una muy buena pregunta, porque al final del día los dos tienen una dinámica completamente diferente. El tema que genera percepción o una gran parte de percepción negativa son los delitos de alto impacto, el secuestro y el homicidio, porque al final de cuentas esas son las notas que el ciudadano lee, ve constantemente en los medios de comunicación,
y son las que de alguna manera siente la ciudadanía de forma colectiva. La otra dinámica, es decir, los delitos como el robo, por ejemplo, de robo a casa habitación, o robo a transeúnte, o robo de vehículo, tienen una dinámica distinta. Y realmente lo que le duele a veces más al ciudadano en lo particular es ese delito patrimonial, cuando le roban su teléfono, su computadora o su carrito para ir a trabajar. Ese es también un tema que le duele mucho a la ciudadanía, pero juegan dos contextos distintos. Uno genera mucha percepción negativa, como lo es el alto impacto, y el otro le duele al ciudadano en su bolsillo, en su familia, en sus cosas, ¿no? ¿Y cuál es el delito más grave? ¿De los menores? Sí. Fíjate, de los delitos No, menores... ¿el de alto impacto o el delito del fuero común que lastima a la sociedad, como el robo, como... Los dos son muy importantes. No los podemos desestimar, ni unos ni otros. Por eso nosotros, a nivel de fiscalía, tenemos un plan de persecución penal. ¿Y están en la misma proporción los delitos de alto impacto? No. Son más los delitos como las lesiones, el robo, violencia familiar. El del fuero común. El del fuero común es muchísimo más la cantidad, por mucho. Pero lo otro, aunque es menos, genera mayor claro, percepción. Es lo menos, pero el impacto que se genera en el inconsciente colectivo es mayor cuando hay un solo secuestro, que si se cometen 100 robos a casa habitación, por ejemplo. Sí, un ejecutado que encuentren en una caja descuartizado impacta a la colonia mucho más que si a todos los habitantes les hubieran robado la televisión ese día. Efectivamente, ese es, por eso tenemos dos, y diferenciar esto es muy importante, porque tenemos dos tipos de delitos, ¿no? Y además, ninguno de los dos se desatienden, que eso es importante decirlo. Este plan de persecución penal lo que nos da es cómo atender estos delitos menores, pero que también le duelen a la ciudadanía, y los delitos de alto impacto que generan precisamente un nivel de conciencia difícil en la sociedad. ¿Y nuestras policías cómo están? ¿Realmente están infiltradas como aseguró el secretario de Seguridad Pública anterior? Mira, las policías en nuestro país han tenido una problemática de muchos años, de mucho tiempo. Por ello se está ahora buscando una Guardia Nacional, precisamente para fortalecer el esquema de seguridad del país. Con esta mezcla de soldados, con esta mezcla de marinos y de policías federales que busca precisamente darle una visión distinta a la policía en nuestro país. Pero siempre ha sido un problema de muchos años que no se ha resuelto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir depurando a las policías. Como en todos lados tenemos policías que son muy buenos, muy comprometidos, pero también tenemos... ¿Es grave la infiltración? Dependiendo de la policía. ¿Cuál es el nivel más débil de policía? El municipal. Entonces, ahí podemos ir graduando hasta dónde están muchos de estos policías amenazados, incluso cooptados pues por el crimen, y entonces esa graduación nos va diciendo qué grado de infiltración tenemos en una policía. Cuando la hay, porque también hay que recordar que muchos de nuestros municipios en el país y en Zacatecas no tienen policías municipales. Ya no les alcanza pues para tener una policía municipal. O tienen uno o dos elementos que realmente no te resuelven ninguna problemática, ¿no? Es decir, tienes un policía que no te sirve para contener un tema de delincuencia ni siquiera ordinaria, ¿no? Es decir, ni siquiera para atender un tema de un robo, ¿no? Si los municipios no tienen dinero para pagar bien a la policía, para capacitarla y sea digna de confianza, ¿cómo le vamos a hacer para tener unas policías que garanticen seguridad al ciudadano? Pues es que es un tema que se le tiene que invertir, se le tiene que ir desarrollando nuevamente el esquema
de la policía, ¿no? Pero el municipio no tiene a veces ni para pagar salarios. Precisamente es un tema de orden administrativo. Los municipios hoy en día tienen problemas con el IMSS, por ejemplo, por los adeudos, tienen problemas con la Comisión Federal de Electricidad, tienen problemas de pagar su propia nómina, en fin, Hacienda, con Hacienda, el impuesto. Entonces hay una gran cantidad de problemáticas en torno a este nivel de orden de gobierno que es el municipal. Y no es de hoy, es decir, esta problemática se viene generando constantemente. Por eso, y si me permite regresarme, el que tú tengas ahora la responsabilidad de administrar una institución como la Fiscalía es precisamente bajo un esquema de disciplina en el gasto público, para no caer precisamente en un tema, imagínate ahora, de endeudamiento, que en un corto lapso de tiempo tengamos problemas la Fiscalía para pagarle al IMSS, imagínate nada más, porque estamos en ese esquema. Entonces, es un tema de responsabilidades, es un tema de cuidar los recursos públicos y efectivamente los municipios tienen que invertirle de alguna manera a sus policías. Finalmente, fiscal, ¿la Guardia Nacional sí será la solución a los problemas de inseguridad y de violencia en el país? Estamos de acuerdo con el esquema de la Guardia Nacional, hay que decirlo puntualmente, pero no por sí sola no va a resolver la problemática. O sea, la Guardia Nacional no es un hada que venga y diga se va a arreglar esto de la noche a la mañana. Es un esquema que puede funcionar, es un esquema al que el presidente de la República le está apostando, que el Congreso de la Unión le está apostando y que muchos de los gobernadores también están de acuerdo. Y en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia seguramente también estamos de acuerdo en este esquema, pero no debe de ser el único. Tenemos que hacer esfuerzos conjuntos, coordinados, sociedad, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. El gobernador tiene que aplicarse más en esta tarea de ayudar a los municipios y ayudarse con las policías estatales. Es un compromiso para la creación de la Guardia Nacional. El gobernador y todos los que estamos inmersos en el tema de seguridad. El gobernador, sí, pero el gobernador es el que manda. El gobernador es el jefe. Y es el que administra. Es el jefe del Estado, pero ahí tenemos un papel muy importante todos los actores políticos que estamos inmersos en un gobierno local. Tanto las legislaturas locales, que también tienen un papel importante, las secretarías de seguridad pública, incluso las zonas militares que están adscritas a cada región del país, también tienen su granito de arena que aportar. Es decir, insisto, el tema de la Guardia Nacional por sí solo no te va a resolver el problema. Es un tema de conjunción de esfuerzos. Muchas gracias, fiscal. Gracias.